El sol abrasador de Ciudad de México brillaba sobre el bullicioso mercado de la Merced, bañando con rayos dorados los puestos multicolores que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Entre la cacofonía de voces que pregonaban precios y la sinfonía de olores que danzaban en el aire, un hombre de complexión atlética y movimientos calculados se deslizaba como una sombra entre los compradores. Con jeans gastados, una camisa sencilla y gafas oscuras que ocultaban unos ojos intensos, Omar García Harfuch parecía un ciudadano más buscando el mejor precio para los chiles poblanos. Pocos reconocerían en este comprador ordinario al legendario exsecretario de Seguridad Pública de México, el hombre que una vez dirigió operativos que capturaron a los capos más sanguinarios del país. Mientras examinaba un aguacate, su mente destelló con imágenes del pasado: helicópteros negros descendiendo sobre mansiones fortificadas, el estruendo de puertas blindadas cediendo ante arietes tácticos, narcotraficantes esposados, arrodillados, bajo luces cegadoras. ¿Algo más, jefe?, preguntó doña Lupita sacándolo de sus recuerdos. Se ve cansado hoy. Omar sonrió levemente. Lo de siempre, doña. Y unos chiles para el mole. Mientras la vendedora seleccionaba los mejores ejemplares, Omar escaneaba el entorno con una precisión mecánica, un hábito imposible de abandonar después de años viviendo bajo amenaza constante. Sus ojos registraban detalles que otros pasarían por alto. Un hombre que revisaba su teléfono demasiado insistentemente. Otro con el bulto revelador de una pistola mal disimulada bajo la chamarra. «Tenga cuidado al salir», murmuró doña Lupita, mientras le entregaba su cambio, dedos arrugados rozando brevemente su palma. «Han estado rondando hombres extraños por aquí. Preguntan por los dueños de los locales, cuánto pagamos de renta, quién es quién». Bajó la voz. «Ayer amenazaron a don Tomás del puesto de dulces, sus ojos fríos como serpientes». Omar asintió, agradeciendo la información mientras sentía ese familiar hormigueo en la nuca, la tensión que precedía a la tormenta. Se había retirado para escapar de esa vida, para dejar atrás los carteles, las balaceras, los funerales de compañeros. Había elegido este barrio precisamente por su anonimato, un lugar donde podía ser simplemente el señor del apartamento 302, en vez del hombre que sobrevivió a 2 atentados y desmanteló a 3 organizaciones criminales. Mientras se alejaba con sus compras, un grupo de 3 hombres con tatuajes asomando bajo las mangas de sus camisas observaba atentamente a los comerciantes desde la esquina. Uno señaló discretamente hacia el puesto de flores donde María, una anciana que le recordaba a su madre, organizaba nerviosamente su mercancía. Omar apretó la mandíbula y siguió caminando. Había jurado dejar esa vida atrás, pero mientras los depredadores acechaban este mercado que se había convertido en su refugio, sentía despertar al guerrero que había intentado sepultar bajo esta fachada de normalidad. 3 días después, Omar regresó al mercado bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Esta vez no venía por provisiones, sino siguiendo un presentimiento que le carcomía las entrañas desde su conversación con doña Lupita. Se detuvo frente a un puesto de periódicos, fingiendo interés en los titulares, mientras sus ojos rastreaban el perímetro con la eficiencia de un radar militar. Allí estaban los mismos 3 hombres con tatuajes de Santa Muerte y códigos del cártel Jalisco Nueva Generación asomando por sus cuellos y antebrazos. Se movían con la confianza depredadora de quienes no temen consecuencias, deteniéndose en cada puesto con una familiaridad que heló la sangre de Omar. No eran simples intimidadores, estaban estableciendo territorio. «Es por su seguridad, doña», escuchó decir al más corpulento, mientras una vendedora de rebozos entregaba billetes arrugados con dedos temblorosos. «Los robos están aumentando. Nosotros garantizamos protección, si paga puntual». La mujer asintió, ojos clavados en el suelo. El matón guardó el dinero y le palmeó la mejilla con falsa ternura antes de seguir su recorrido. Omar apretó los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. Cada fibra de su cuerpo gritaba por intervenir, por mostrarles quién era realmente el que acechaba en ese mercado.
pero las palabras de su antiguo subjefe de operaciones resonaban en su mente. Mantente invisible, Omar. Los Jalisco no olvidan. Una sola foto tuya y vendrán con todo. Cerca de los refrigeradores, don Augusto, un anciano que vendía artesanías desde hacía 4 décadas, negó con la cabeza cuando el matón extendió la mano. «Yo no pago a criminales», declaró con voz cascada pero firme. El puño llegó tan rápido que pocos lo vieron venir. El anciano cayó entre figuras de barro que se hicieron añicos, sangre manchando su bigote canoso. Omar se escabulló entre los puestos, conteniendo el impulso de lanzarse sobre los agresores. Respiró hondo, recordando su entrenamiento. No podía salvar a nadie si revelaba su identidad prematuramente. Cuando los 3 hombres finalmente salieron del mercado, Omar los siguió a distancia prudente, convirtiéndose en una sombra más entre las calles estrechas del barrio. Los vio entrar en una bodega abandonada a 3 cuadras, un edificio oxidado, con ventanas tapiadas que una vez albergó una fábrica textil. Desde la azotea de un edificio adyacente, observó durante horas. Camionetas sin placas llegaban y partían. Hombres armados patrullaban el perímetro. En el interior, a través de una claraboya rota, distinguió mesas donde empaquetaban polvos blancos y contaban fajos de billetes. El mercado, su refugio, estaba siendo convertido en un centro de operaciones para una de las organizaciones criminales más despiadadas de México. Mientras descendía la noche sobre Ciudad de México, Omar García Harfuch regresó a su apartamento con una certeza dolorosa. Su paz había terminado. El apartamento 302 era un espacio austero. Paredes desnudas, muebles funcionales y una seguridad invisible que solo un ojo entrenado podría detectar. En una caja de cedro sobre la mesa del comedor, Omar contemplaba fotografías que raramente se permitía mirar. Su juramentación como secretario, el presidente colocando la medalla al mérito en su pecho, él mismo en traje táctico dirigiendo operativos que hicieron historia. Una imagen en particular captó su atención, él rodeado de su equipo élite, rostros sonrientes, tras desmantelar un laboratorio del cártel de Sinaloa. De los 7 hombres en la fotografía, 4 ahora descansaban bajo tierra, sacrificados en la interminable guerra contra el narcotráfico. El timbre de su teléfono encriptado rompió el silencio. Solo 3 personas tenían ese número. «Diga», respondió Omar tensándose instintivamente. «Jefe, soy Vega». La voz de su exasistente sonaba tensa. «Hay rumores en los círculos internos. Alguien mencionó la Merced como posible ubicación suya. Podría ser coincidencia, pero...» Omar cerró los ojos. «¿Qué tan confiable es la fuente? Lo suficiente para preocuparme. Le recomiendo cambiar de ubicación. Jalisco aún tiene su foto en la lista de prioridades». «Entendido», contestó, aunque sabía que no se movería. «Gracias, Vega. Manténgase invisible, jefe, por favor». La llamada terminó, dejándolo sumergido en un silencio más pesado que antes. La mañana siguiente, Omar regresó al mercado, esta vez con un propósito específico: evaluar qué tan profundo había penetrado el cártel. Lo que encontró le heló la sangre. Donde antes había vendedores gritando precios, ahora había miradas bajas y conversaciones susurradas. El miedo se respiraba como una niebla tóxica. Fue entonces cuando vio a María, la florista de 70 años cuyos ojos amables y manos arrugadas siempre le recordaban a su madre. Los mismos matones que había seguido la rodeaban, uno de ellos volcando bruscamente un balde de claveles, mientras otro revisaba la pequeña caja donde guardaba el dinero. «Es muy poco», gruñó el líder, apretando dolorosamente la muñeca de la anciana. «Es todo lo que tengo», susurró ella, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas surcadas. Algo se quebró dentro de Omar, un dique conteniendo años de disciplina y autocontrol. Vio en ese instante no solo a María, sino a todas las víctimas que había jurado proteger antes de retirarse a las sombras. Esa noche, con movimientos mecánicos perfeccionados por años de entrenamiento, Omar retiró la alfombra del dormitorio y levantó una tabla suelta. Debajo, en un compartimento forrado en plomo para evadir detectores, descansaba una Glock 19,
2 cargadores y una insignia que juró nunca volver a usar. Sus manos temblaron ligeramente al tomar el arma. No por miedo, sino por el peso de la decisión que estaba tomando. Intervenir significaría destruir la vida anónima que había construido, posiblemente desatar una guerra en las calles del barrio. Pero mientras limpiaba meticulosamente el arma, Omar recordó el juramento que había hecho no a una institución o gobierno, sino a sí mismo, proteger a quienes el sistema había abandonado. El mercado sería su última batalla, aunque nadie lo supiera. El café La Esquina ofrecía la posición perfecta, una mesa en el rincón con visibilidad completa, del mercado sin quedar expuesto. Durante 3 días, Omar ocupó ese lugar estratégico, ordenando el mismo café americano cada 4 horas, documentando meticulosamente cada movimiento en una libreta desgastada. Sus ojos entrenados captaban lo que otros pasaban por alto: rutas de patrullaje, puntos de entrega, jerarquías sutiles reveladas por lenguaje corporal. En la tarde del tercer día, una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados se detuvo frente al mercado. El hombre que descendió hizo que Omar se tensara instantáneamente. Aquel rostro afilado con la característica cicatriz cruzando la mejilla izquierda era inconfundible. Sergio, el Escorpión Mendoza. ¡Qué imposible!, murmuró Omar observando al hombre que años atrás había sido apenas un sicario de medio pelo cuando dirigió el operativo contra la célula de Tepito. Usando un teléfono desechable, contactó a Ramírez, un exoficial de inteligencia que ahora trabajaba en el sector privado. Necesito información sobre Sergio Mendoza. La respuesta llegó en menos de una hora. El Escorpión había escalado rápidamente tras la captura de sus superiores, convirtiéndose en el encargado de expandir territorios en zonas comerciales de la capital. No había indicios de que supiera sobre Omar. Para él, el viejo comprando chiles era solo otro ciudadano en un mar de rostros anónimos. Omar observó a el Escorpión recorrer el mercado, saludando a vendedores con una cordialidad escalofriante, mientras sus hombres permanecían vigilantes. El mensaje era claro: el mercado ahora tenía dueño. La oportunidad para actuar se presentó cuando un niño mensajero, no mayor de 12 años, fue acorralado por 2 matones cerca de los puestos de verduras. El chico, atrapado entregando un recado entre comerciantes, temblaba visiblemente mientras uno de los hombres levantaba amenazante una navaja. Omar se movió con precisión quirúrgica. Primero, derramó accidentalmente su café sobre un transeúnte, creando una distracción momentánea. Luego desenganchó sutilmente el freno de un carrito de frutas que rodó directamente hacia los matones. En la confusión resultante, empujó discretamente al niño hacia un pasillo lateral. «Corre», susurró, sin establecer contacto visual. El chico desapareció entre la multitud, mientras los matones maldecían, cubiertos de mangos y papayas aplastadas. El Escorpión, observando desde la distancia, entrecerró los ojos con sospecha. Su mirada barrió el mercado buscando al responsable, pero Omar ya se había transformado nuevamente. Gorra baja, postura diferente, mezclándose perfectamente con los compradores del mediodía. Mientras se alejaba, Omar sintió una familiar adrenalina recorrer sus venas. La partida acababa de comenzar, y el Escorpión ni siquiera sabía que estaba jugando contra un fantasma. La presencia del cartel en el mercado se volvió más agresiva. Los hombres del Escorpión ya no se limitaban a cobrar protección, ahora exigían porcentajes de ventas, instalaban cámaras en los puestos y castigaban cualquier resistencia con violencia descarnada. El mensaje era claro: las pequeñas intervenciones habían provocado una respuesta desproporcional. En un puesto de hierbas medicinales, Omar observó a una mujer de unos 60 años con postura militar apenas disimulada bajo ropas civiles. La reconoció al instante. Mercedes Castillo, legendaria oficial de inteligencia, ahora supuestamente retirada. «¿Manzanilla para dormir?», preguntó ella cuando Omar se acercó. «Prefiero la valeriana», respondió él completando el código que habían usado años atrás. Mercedes continuó organizando hierbas, su voz apenas audible.
Están convirtiendo el mercado en una red de distribución. Los puestos de frutas reciben paquetes escondidos entre la mercancía. Las carnicerías lavan dinero. Es más grande de lo que parece. ¿Saben quién soy? No aún, pero están buscando. El incidente del carrito no pasó desapercibido. Al regresar a su apartamento esa tarde, Omar notó señales sutiles. La cortina corrida 2 centímetros más que lo habitual, el cajón de cubiertos ligeramente abierto, el polvo sobre su caja de fotografías perturbado. Alguien había estado husmeando, buscando confirmar sospechas. Esa noche, regresando de comprar víveres, percibió el cambio de atmósfera en la calle desierta. 3 sombras se despegaron de las paredes del callejón, rodeándolo en un triángulo perfecto. «Dámela». «Billetera, abuelo», ordenó el primero, navaja en mano. Omar dejó caer sus bolsas asumiendo una postura aparentemente vulnerable. Cuando el primer atacante avanzó, Omar giró con la velocidad de una cobra, atrapando la muñeca armada y dislocándola con un movimiento seco. El segundo recibió un golpe preciso en la tráquea que lo dejó jadeando en el pavimento. El tercero, más cauteloso, logró rasgar la manga de Omar antes de que un codazo devastador en el plexo solar lo doblara como una silla plegable. El interrogatorio fue breve. Omar presionó su rodilla contra el pecho del único hombre consciente, aplicando presión gradual. «¿Quién te envió?», exigió, su voz transformada en un susurro metálico irreconocible. «El escorpión», jadeó el hombre. «Dijo que vigiláramos al hombre de los chiles. Algo no encaja con él. ¿Saben quién es? No, pero el jefe sospecha que no es un simple viejo». Omar se incorporó, contemplando a los 3 hombres inconscientes. El cerco se estrechaba. Pronto tendría que elegir, huir nuevamente o enfrentar al fantasma de su pasado que ahora amenazaba su presente. La luna iluminaba el callejón mientras se alejaba, dejando tras de sí un mensaje claro para el escorpión. El hombre que buscaba era mucho más peligroso de lo que imaginaba. Un murmullo recorría los pasillos del mercado, creciendo día tras día como un río subterráneo. Entre puestos de frutas y especias, los vendedores intercambiaban miradas cómplices y susurros esperanzados. «El fantasma estuvo aquí anoche», comentó una vendedora de nopales a otra. «Dicen que dejó inconscientes a 3 matones que intentaban saquear el almacén de don Francisco». «Mi sobrino lo vio», añadió otro comerciante, bajando la voz cuando un hombre del cartel pasó cerca. «Como una sombra», dijo, «apareció y desapareció». Omar escuchaba estas conversaciones mientras seleccionaba jitomates, ocultando una sutil sonrisa. La leyenda que había nacido espontáneamente ahora se convertía en su mejor arma. Esa misma noche se deslizó entre las sombras del estacionamiento donde los hombres del escorpión guardaban sus vehículos. Colocó notas escritas con recortes de periódico bajo los limpiaparabrisas. «Sé sobre el cargamento del jueves en uno. La bodega no es segura en otro». En el automóvil del escorpión dejó una tarjeta con una única frase: «Tu tiempo se acaba». 2 días después, un operativo policial interceptó una camioneta con droga a 5 cuadras del mercado. Información filtrada estratégicamente por Omar a través de Mercedes, quien mantenía contactos en la fuerza. El escorpión reaccionó como Omar anticipaba, con furia descontrolada. Camionetas repletas de hombres armados comenzaron a patrullar el perímetro. Los comerciantes fueron interrogados brutalmente. El miedo regresó, pero ahora mezclado con algo nuevo: esperanza. En la bodega convertida en centro de operaciones, el escorpión golpeó la mesa con tal fuerza que las botellas de tequila saltaron. «Quiero saber quién carajo está jugando al héroe en mi territorio», rugió a sus subordinados. «Los quiero a todos vigilando, día y noche». Un sicario joven, con nerviosismo evidente, se atrevió a hablar. «Jefe, hay rumores. Dicen que podría ser un policía retirado viviendo en el barrio». El escorpión entrecerró los ojos, intrigado. «¿Qué policía?» «No estoy seguro», titubeó el joven, «pero algunos mencionan a alguien importante. Incluso, algunos dicen que podría ser García Harfuch». El nombre cayó como una bomba en la habitación.
Tras un segundo de silencio tenso, estallaron carcajadas incrédulas. García Harfuch. El escorpión se dobló de risa, aunque sus ojos permanecieron fríos. ¿El que casi destruye nuestra organización? El legendario secretario de seguridad, viviendo en este barrio de mierda comprando chiles y nopales. Los hombres rieron servilmente mientras él recorría la habitación. Ese hombre nunca podría caminar entre nosotros sin que lo reconociéramos, continuó, aunque un atisbo de duda se filtró en su voz. Su cabeza vale millones para el cártel. Se detuvo frente a un mapa del mercado clavado en la pared. Aún así, murmuró, más para sí mismo que para sus hombres. Quiero fotos de todos los hombres entre 40 y 60 años que frecuenten ese mercado. Todos. Afuera la luna iluminaba las calles vacías mientras Omar regresaba a su apartamento, inconsciente de que la cacería del fantasma había comenzado. El mercado. La Merced transformó su dinámica sutilmente. Donde antes reinaban el miedo y la resignación, ahora fluía una red invisible de resistencia orquestada por Omar. El limpiabotas del pasillo principal, que parecía dormitar entre cliente y cliente, era sus ojos en la entrada principal. La anciana, de las hierbas medicinales, doña Consuelo, registraba cada movimiento sospechoso con precisión militar. Los niños mensajeros, aparentemente invisibles para los criminales, transportaban información crucial entre comerciantes y el misterioso protector que todos comenzaban a llamar el fantasma. Cuando el cartel planeó una entrega importante, Omar recibió la información a través de esta red antes que los propios lugartenientes del Escorpión. Esa noche, una tubería accidentalmente rota inundó la bodega principal, arruinando kilos de cocaína ocultos bajo cajas de verduras. 2 días después, una flota de vehículos amaneció con neumáticos desinflados justo antes de un operativo de distribución. Omar observaba desde lejos cómo el Escorpión perdía gradualmente el control. La paranoia consumía al narcotraficante, quien veía traidores en cada esquina. En un arrebato de furia, ejecutó personalmente a 2 de sus hombres más cercanos en el estacionamiento trasero del mercado, acusándolos de filtrar información. «Vuelve a ser el depredador que conocí», murmuró Omar para sí mismo, recordando al joven sicario que había interrogado años atrás. La situación alcanzó su punto crítico cuando el Escorpión dio un paso inesperado. Anunció una reunión obligatoria para todos los comerciantes del mercado. Cada vendedor debía presentarse con sus cuotas atrasadas, bajo amenaza de perder su puesto permanentemente. Omar comprendió inmediatamente la estrategia. No era una extorsión masiva, sino una trampa cuidadosamente diseñada. El Escorpión esperaba provocar al fantasma, forzarlo a aparecer ante una injusticia tan flagrante. En su apartamento, Omar limpió meticulosamente su Glock mientras evaluaba opciones tácticas. No podía abandonar a los comerciantes, pero tampoco podía caminar directamente hacia una emboscada. Necesitaba un enfoque indirecto, quizás 3. Golpes secos en su puerta interrumpieron sus pensamientos. Arma en mano, se aproximó silenciosamente. Al abrir, encontró a Mercedes Castillo, impecable en un traje sastre gris que contrastaba con la urgencia en sus ojos. «Sé quién eres, García». «Harfuch», dijo sin preámbulos entrando al apartamento y cerrando la puerta tras ella. «Y sé que estás a punto de cometer un error». Omar bajó lentamente el arma, su rostro imperturbable aunque su mente procesaba implicaciones a velocidad vertiginosa. «La reunión es una emboscada con francotiradores en 3 edificios», continuó Mercedes. «El Escorpión ha traído especialistas de Jalisco. No buscan capturarte, Omar. Buscan matarte frente a todos como mensaje». En ese momento, el exsecretario de Seguridad comprendió que la partida de ajedrez acababa de alcanzar un nuevo nivel. Ya no jugaba contra peones, sino contra la reina enemiga. Mercedes desplegó un sobre la mesa. De él extrajo fotografías nítidas tomadas con teleobjetivo, hombres apostados en azoteas, rifles de precisión montados sobre trípodes, todos con visión clara del centro del mercado. «He estado siguiéndote desde que detecté patrones inusuales en la Merced.
explicó ella, señalando puntos específicos en las imágenes. Pero también vigilo al escorpión. Tiene francotiradores en estos 3 edificios. Cualquiera que entre al centro del mercado durante esa reunión quedará expuesto en un fuego cruzado perfecto. Omar estudió las fotos con ojo clínico. ¿Por qué me ayudas? Porque estos criminales tienen la ciudad sometida mientras el sistema mira hacia otro lado. Su voz adquirió un filo de amargura. Ahora necesitas refuerzos. Puedo contactar a algunos elementos confiables de... No. Omar la interrumpió tajante. El sistema está comprometido, Mercedes. El escorpión tiene protección de alto nivel, probablemente hasta la fiscalía. ¿Por qué crees que opera tan abiertamente? Cualquier canal oficial que usemos filtrará información. Mercedes asintió, reconociendo una verdad que ambos habían enfrentado durante años. Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el murmullo distante del tráfico. ¿Por qué este mercado, Omar?, preguntó finalmente. Podrías haberte retirado a cualquier lugar, Yucatán, Canadá, Europa. ¿Por qué aquí? Omar se acercó a la ventana, mirando hacia las luces amarillentas del mercado en la distancia. Su rostro, habitualmente impenetrable, mostró una grieta momentánea. Mi madre vendía artesanías en el pasillo central. Huipiles, rebozos tejidos a mano. Su voz adquirió una suavidad inusual. Cuando tenía 12 años, el mercado fue tomado por una banda local. Exigían cuotas, golpeaban a quienes se resistían. Un día mi madre se negó a pagar. Hizo una pausa. Ese día decidí que dedicaría mi vida a combatir a quienes abusan de los indefensos. El pequeño radio sobre la encimera interrumpió con una transmisión de noticias urgente. 3 cuerpos habían sido encontrados en un basurero cercano al mercado. Las víctimas, el limpiabotas, un repartidor y el sobrino de doña Consuelo. Los 3 con un mensaje clavado al pecho. Colaboradores. Omar cerró los puños con fuerza. Sus informantes ejecutados como advertencia. En ese momento, el teléfono de Mercedes vibró. Era un mensaje interceptado de la red encriptada del cartel. Su rostro palideció mientras leía. El escorpión ha conectado los puntos, dijo, mostrándole la pantalla. Ha enviado esto a todos sus hombres. El mensaje era claro. Tenemos al fantasma de García Harfuch en nuestro territorio. Mátenlo. Omar tomó su arma, verificando el cargador con un movimiento fluido. La cacería había terminado. Ahora comenzaba la guerra. El amanecer reveló un mercado irreconocible. Los puestos que normalmente bullían de actividad permanecían cerrados, sustituidos por hombres armados que patrullaban los pasillos desiertos. En el centro, donde habitualmente se vendían flores y especias, el escorpión había montado su trampa. Una docena de comerciantes arrodillados, sus rostros marcados por el terror, custodiados por sicarios con rifles automáticos. María, la florista anciana, sollozaba silenciosamente, mientras un hombre presionaba el cañón de una pistola contra su nuca. Otros vendedores, incluida doña Lupita, mostraban signos evidentes de golpes y maltratos. Desde un edificio adyacente, Omar y Mercedes observaban la escena con binoculares. «Es peor de lo que anticipamos», murmuró ella. «Han convertido a los comerciantes en cebo vivo». Omar señaló un acceso casi olvidado en el extremo sur del edificio. Los túneles de servicio de la época colonial conectan con el sótano del mercado. Necesito que distraigas a los francotiradores de ese sector. Durante exactamente 3 minutos, Mercedes asintió, comprendiendo la gravedad del plan. Técnicamente, ambos moriremos hoy. Intercambiaron una mirada fugaz cargada de entendimiento mutuo antes de separarse hacia sus posiciones. Minutos después, una serie de detonaciones controladas en el extremo norte del mercado atrajo la atención de los tiradores. Omar se deslizó por los túneles polvorientos que no habían sido utilizados en décadas, emergiendo a través de una rejilla oxidada directamente bajo el área de almacenamiento. Lo que siguió fue una demostración de por qué el nombre García Harfuch provocaba escalofríos en los círculos criminales. Con movimientos precisos, producto de décadas de entrenamiento, neutralizó silenciosamente a 2 guardias,
usando solo sus manos. Al tercero, lo inmovilizó con una llave que cortó su respiración en segundos. El cuarto alcanzó a disparar antes de que Omar lo sometiera, pero la bala solo rozó su hombro. El disparo alertó al grupo central. Cuando Omar emergió al área principal, el escorpión ya lo esperaba, sosteniendo a María como escudo humano, pistola presionada contra su sien. «Por fin te muestras», sonrió, revelando un diente de oro. Sus ojos se ensancharon al reconocer finalmente el rostro de su adversario. No puede ser el gran García Harfuch, reducido a defender un mercado de barrio. Omar avanzó lentamente, calculando distancias. «Suelta a la mujer, Sergio. Esto es entre tú y yo. El hombre que casi destruyó al cártel debería sentirme honrado». El escorpión presionó más fuerte el arma contra María, haciéndola gemir. «¿Sabes cuánto pagarán por tu cabeza?» En ese instante, Omar ejecutó un movimiento imperceptible para ojos no entrenados. Una pequeña navaja oculta en su manga voló con precisión quirúrgica hasta clavarse en la muñeca del escorpión. El dolor reflejo aflojó su agarre sobre María lo suficiente para que Omar cubriera la distancia entre ellos, derribándolo con una tacleada demoledora. La pelea que siguió fue salvaje. Dos depredadores entrenados para matar, confinados en un espacio reducido. Golpes precisos, contra técnicas letales, cada uno buscando la vulnerabilidad del otro. Cuando finalmente el escorpión quedó inmovilizado bajo la rodilla de Omar, miró con incredulidad al hombre que lo había vencido. «Soy Omar García Harfuch», declaró con voz amplificada por el eco del mercado, «y este mercado está bajo mi protección». Los jóvenes sicarios retrocedieron instintivamente, reconociendo por primera vez la leyenda que sus veteranos les habían descrito con temor reverencial durante años. El eco de los disparos se desvaneció mientras agentes federales irrumpían en el mercado, demasiado tarde para la batalla, pero justo a tiempo para las cámaras. Omar, con el hombro sangrando profusamente, observaba desde una esquina cómo el escorpión era esposado y arrastrado hacia una patrulla entre flashes de noticieros que habían llegado con sospechosa rapidez. 12 horas después, desde el apartamento de Mercedes, convertido en improvisado hospital, Omar contemplaba su rostro en todos los noticieros nacionales. «Resurge la leyenda», proclamaban los titulares junto a imágenes pixeladas captadas por cámaras de seguridad del mercado. «Te has convertido en un símbolo», comentó Mercedes, cambiando el vendaje de su hombro. «Para bien y para mal». En la televisión, analistas debatían acaloradamente. Algunos lo celebraban como el regreso de un héroe incorruptible. Otros cuestionaban sus métodos extrajudiciales y especulaban sobre motivos ocultos. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de antiguos colegas. Algunos ofrecían protección, extrañamente preocupados por su bienestar. Otros, como el actual director de Seguridad Nacional, Morales, no ocultaban su irritación. «Arruinaste años de negociaciones territoriales», le reclamó Morales en una llamada particularmente tensa. «Teníamos un equilibrio, un control sobre su expansión, y ahora todo se irá al infierno porque decidiste jugar al vigilante». Omar, con una frialdad que hizo callar a Morales, respondió: «¿Negociaciones? ¿Así llaman ahora a la rendición?» Ese equilibrio costaba vidas inocentes todos los días. La conexión se cortó abruptamente. Mercedes entró con una tableta, mostrando un informe de inteligencia clasificado. «Han puesto precio a tu cabeza, $5 millones, el doble que cuando eras secretario». Omar asintió con resignación. Lo esperaba. «El mercado se ha convertido en zona de peregrinaje», continuó ella. «Personas de toda la ciudad llevan flores, pancartas. Los vendedores cuentan tu historia a quien quiera escuchar». La satisfacción momentánea se evaporó cuando Mercedes deslizó otra imagen en la tableta. Reportes de movimientos inusuales en la frontera norte. «No es el escorpión quien me preocupa ahora», murmuró. Mientras tanto, en el centro de reclusión preventiva, el escorpión recibía la visita de un guardia corrupto que discretamente le entregó un teléfono desechable. El mensaje que leyó iluminó su rostro con una sonrisa malévola. «El problema García Harfuch
requiere atención personal. Llegaré mañana, prepárate para recuperar tu libertad. La sombra. El escorpión devolvió el teléfono, recostándose en su catre con una tranquilidad perturbadora. El legendario Omar García Harfuch acababa de despertar a un gigante mucho más temible que él. El amanecer trajo consigo una calma engañosa al Mercado La Merced. Tras las puertas metálicas de los puestos, ahora convertidos en fortificaciones improvisadas, los vendedores observaban con nerviosismo las calles desiertas. Durante las últimas 48 horas había ocurrido algo extraordinario. Inspirados por Omar, habían decidido no huir. La noticia sobre la sombra había llegado a través de contactos de Mercedes. Javier Ramírez, exmilitar de fuerzas especiales, entrenado personalmente por Omar antes de ser reclutado por el cártel. Un estratega letal comandando un escuadrón de 20 asesinos profesionales que ya se encontraban infiltrándose en el perímetro. «Conoce mis tácticas», explicó Omar a los 5 oficiales retirados que Mercedes había logrado convocar. Excompañeros, que respondieron al llamado sin preguntas. Por eso debemos hacer lo inesperado. El mercado, normalmente un laberinto de puestos y pasillos, se había transformado en una fortaleza urbana. Comerciantes convertidos en combatientes improvisados colocaban trampas según indicaciones de los veteranos. Aceite en escaleras, barricadas estratégicas, sistemas de alarma con latas y cuerdas. Omar recorría los puestos, finalizando preparativos, cuando don Tomás, un vendedor de dulces tradicionales de 70 años, lo detuvo con mano temblorosa. «Dicen que debería sentirme asustado», murmuró el anciano, ajustando un machete oxidado en su cinturón. «Pero por primera vez en años siento que alguien lucha por nosotros, no por estadísticas o titulares, que alguien ve que existimos». Algo se quebró dentro de Omar. Todas sus batallas, operativos, sacrificios. ¿Cuándo había olvidado que la verdadera guerra se libraba en espacios cotidianos como este mercado? No en conferencias de prensa o en reportes confidenciales, sino en las vidas de personas ordinarias que solo querían existir con dignidad. La noche descendió con una tensión insoportable. Desde su posición en la azotea central, Omar detectó movimientos en las sombras, siluetas deslizándose entre edificios, comunicándose con señales manuales que él mismo había enseñado años atrás. Su teléfono vibró. El número lo sorprendió. Era el actual secretario de Seguridad, Velázquez. «Estamos monitoreando satélites», informó la voz tensa. «Vienen por ti con todo. 4 vehículos blindados, armamento militar. Tengo un equipo táctico listo para intervenir. ¿Quieres apoyo? Oficial». Omar observó el panorama bajo él. Carniceros afilando cuchillos, ancianas preparando cócteles Molotov con botellas de tequila, jóvenes vendedores estableciendo puntos de vigilancia. Gente común convertida en la última línea de defensa de su hogar. «No», respondió con voz firme, «esto lo resolveremos nosotros». Al colgar, vio las primeras sombras aproximándose desde 3 direcciones distintas. El asedio comenzaba. El amanecer iluminó un mercado irreconocible. Barricadas construidas con puestos volcados, posiciones defensivas marcadas por sacos de arroz y frijol, trampas estratégicas que solo una mente entrenada en tácticas de contrainsurgencia podría haber diseñado. La niebla matutina se deslizaba entre los pasillos vacíos como un presagio silencioso. El ataque comenzó con precisión militar. Francotiradores en posiciones elevadas, escuadrones de asalto avanzando en formación, la sombra dirigiendo desde la retaguardia con la confianza de quien conoce el terreno y al adversario. Lo que no esperaban era enfrentar a un pueblo unido. Cuando el primer escuadrón penetró el perímetro, fueron recibidos por una lluvia de botellas incendiarias lanzadas por ancianas desde balcones ocultos. Los francotiradores perdieron efectividad cuando espesos humos coloreados, creados con especias del mercado, oscurecieron su visión. La sombra, frustrado por la inesperada resistencia, decidió encabezar personalmente el asalto central. Avanzó con su equipo élite hasta el corazón del mercado,
donde encontró un pasillo aparentemente vacío. García Harfuch gritó, su voz resonando entre las paredes de concreto. «Sal y enfréntame como el soldado que alguna vez fuiste». El silencio fue su única respuesta, hasta que una silueta emergió lentamente desde las sombras. Omar caminaba con calma, desarmado, hacia su antiguo alumno. «Te enseñé todo lo que sabes», dijo con voz grave, «pero no todo lo que sé». La pelea que siguió fue una danza letal entre maestro y aprendiz. Cada golpe de la sombra encontraba un bloqueo perfecto. Cada ataque era anticipado por Omar, como si pudiera leer la mente de su oponente. Cuando finalmente la sombra cayó, neutralizado por una técnica que nunca le habían enseñado, sus hombres, ya rodeados por vendedores y oficiales retirados, se rindieron. Los helicópteros de noticieros captaron el momento exacto. Omar, con Minamentis, el rostro ensangrentado, pero la mirada firme, emergiendo de los escombros sosteniendo la bandera mexicana que normalmente cubría el puesto de María. La imagen se viralizó instantáneamente, un símbolo de resistencia comunitaria que resonó mucho más allá del mercado. 3 meses después, la Merced florecía nuevamente. Los puestos reconstruidos rebosaban mercancía fresca, las risas habían regresado a los pasillos. En la entrada principal, un discreto módulo de seguridad comunitaria, modelo que ya se replicaba. En otros barrios vulnerables de la ciudad, Omar, supervisando el programa desde una oficina improvisada en el mezzanine del mercado, concedió una entrevista a un periodista nacional que le preguntó directamente si temía represalias. «El México, que quiero, no pertenece a criminales ni políticos», respondió con convicción tranquila. «Pertenece a la señora que vende flores, al niño que reparte periódicos, a quienes construyen comunidad cada día. Esos son los mexicanos que siempre defendí y seguiré defendiendo». Mientras se alejaba entre los puestos, varios hombres y mujeres discretamente armados lo seguían entre la multitud. Su nuevo equipo, protectores invisibles de un mercado renacido y de una esperanza recuperada. Amigos, acabamos de presenciar una historia de valentía auténtica, donde un hombre extraordinario defendió los valores más esenciales de nuestra sociedad. Esta narrativa nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre portan uniforme. A veces están entre nosotros, comprando chiles en el mercado, observando, protegiendo. ¿Esta historia despertó algo en ti? ¿Te recordó la importancia de defender tu comunidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a nuestra conversación sobre el coraje cotidiano que transforma nuestra realidad. No olvides suscribirte para más relatos que celebran el espíritu indomable de nuestra gente.